Muy buenas noches, amigos y amigas de psicologiadominicana.net. Les habla su servidor Robert Sasuki y este es nuestro primer Hangout on Air que estamos realizando para la página web y que pretendemos realizar cada semana, por lo menos una hora a la semana, hablar de algún tema de desarrollo humano, de formación personal o de crecimiento también personal que pueda de alguna manera aportarnos a cada uno de nosotros y pueda sumar a nuestra vida. En el caso de este tema, quisimos traer el tema quizás planteado de una manera un poco jocosa, que es el tema de cuál es realmente el problema. Y la idea es conversar un poco sobre cuál es la visión que nosotros tenemos sobre los problemas que nos pasan y nos ocurren en el día a día. Antes de eso, pues decirles que este conversatorio llega gracias a psicologiadominicana.net. Psicologiadominicana.net es una página web que nace en el año 2009 con el propósito de llevar información y contenido de calidad sobre temas de salud mental. Y bueno, del 2009 para acá hemos cosechado muchísimos frutos. Ahora, actualmente tenemos un directorio de terapeutas, de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos sumamente completo y donde podemos decir que tenemos el honor de contar con grandes profesionales en nuestro directorio. Somos una página que también cada día se actualiza con mínimo 3 artículos tomados de toda la web en temas de salud mental y la ofrecemos en la página para que las personas se den cuenta que hablar de psicología no es hablar de locura, sino que más bien es hablar de salud mental, de bienestar físico, espiritual y emocional también. ¿Cuál es realmente el problema? Para hablar de problemas hay que contextualizar y hay que definir qué es un problema. Y buscando definiciones sobre problema, pues encontré vi en común que la definición era casi la misma en todos los ámbitos donde se habla de problemas. Y la definición que quise traerle a ustedes es la siguiente. Un problema se define como una situación en la cual un individuo desea hacer algo, pero desconoce el curso de acción necesaria para lograr lo que quiere o cómo una situación en la cual el individuo actúa con el fin de lograr una meta, utilizando para ello alguna estrategia en particular. En pocas palabras, un problema es una situación o acontecimiento que necesita de una solución. Esa es la definición básica de problema. Es decir, que un problema no es algo que dura para toda la vida y que no es algo que está concebido ni que aparece en la vida del ser humano para que sea eterno. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo viviré con ese problema por el resto de mi vida. El hecho de decir eso, de declararlo, es porque usted o no tiene la herramienta o no desea resolver el problema. Pero no hay ningún problema que no tenga solución, porque si existiese un problema que no tuviese solución, entonces está dejando de ser realmente un problema. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Quiero saludar a las personas que están conectadas en este momento, invitarles a que se agreguen a nuestra sala de chat en el Hangout y así puedan comentar, puedan participar directamente y cualquier pregunta o comentario pues será bienvenido. ¿Cuál es una de las razones por las cuales siempre nos topamos con diferentes problemas? Bueno, hay muchísimas causas o situaciones por las cuales tenemos problemas y la primera causa de tener un problema es estar vivo, diríamos así. O sea, por el hecho de ser lo que somos y como somos, pues nos hace aptos para manejar problemas. A la vida no fuera lo que es si no tuviéramos problemas. Entonces, eh,
Hay muchísimas otras causas, hay obstáculos que se presentan también con el tema de hablar o de definir problemas, y es que, por ejemplo, hay personas que al momento de presentársele una situación o problema, no comprenden que es un problema, sino que lo asumen como una desgracia, por ejemplo, o lo asumen como una condición permanente en sus vidas y deciden sacrificarse, victimizarse y adoptar una postura sumisa ante la resolución de ese problema. Hay otras personas que al momento de tener un problema, pues se le olvida objetivamente cuáles son los elementos que componen un problema, y otros pues no es que se le olvida, sino que no lo saben. Entonces, al no saberlo, al desconocer cómo se estructura un problema, pues se le hace sumamente difícil enfrentarlos y solucionarlos. ¿Mm? Aparte de la falta de conocimiento, pues está el tema de que hay personas que entienden que sus problemas debe resolverlos a su manera. Y entonces, al no llevar a cabo los pasos adecuados para resolver un problema, pues entonces lo que hacen es empeorarlo o crear un nuevo problema. ¿Mm? Entonces, si hay algo que tienen en común los problemas, es que todos deben tener una solución, y esa solución al final no debe afectar a ninguna de las partes involucradas, sino beneficiarlas. Hay personas que entienden que un problema con una persona, con una pareja, con un hijo o hija, se resuelve yo imponiendo mi razón y afectando a la otra parte. Y así no se resuelve un problema. Así se agrava el problema y se acumulan una serie de deudas que tarde o temprano salen a flote y afectan la relación y el vínculo que se tiene o que se tenía con esa persona con la que actualmente hay el problema. Entonces, el querer cambiar o imponer reglas particulares de acuerdo a mis principios o creencias para yo resolver un problema es un error. Y es uno de los elementos que obstaculiza la resolución de un problema, y el verlo de una manera objetiva, sin entrar en prejuicios y sin entrar en condenar a otra persona. ¿Mm? Y hay personas pues que les cuesta resolver un problema simple y sencillamente porque tienen miedo de lo que pueda pasar si hacen algo para querer resolverlo. Entonces, son personas que manejan una serie de temores y no se preocupan por querer resolver el problema, sino que comienzan a acumular esos problemas. Y lamentablemente, yo les quiero decir a esas personas que suelen dejar pasar los problemas y lo que hacen es acumularlo, es que tarde o temprano ese problema y esa carga de esos problemas en general, pues les va a ocasionar un tremendo daño a nivel físico y a nivel emocional. O sea, hay un desgaste diario y continuo de energía, y es una persona que con mucha facilidad pues podría ser manipulada por otra, pero lo peor del caso es que esa persona puede llegar al límite con el que se puede acumular un problema y entonces explotar, afectando a cualquier persona que quizás no tuvo que ver con la carga de todos esos problemas, o puede implosionar y entonces afectarse emocionalmente, ya sea que pueda reaccionar con un accidente cerebrovascular, con un infarto, con migraña, con estrés crónico, entre otras sintomatologías. Ahí nosotros sabemos por experiencia que los problemas que podemos tener con una persona, si no se manejan de manera adecuada, así como nos afectan psicológicamente, pues también nos van a afectar emocionalmente y físicamente, con somatizaciones, con reacciones fisiológicas ante eso como nos sentimos. Es importante también, dentro del tema de los problemas, pues diferenciar lo que es un problema, por ejemplo, de una deuda. O sea, no es lo mismo tener un problema con una persona, un problema
de tipo comunicacional que tener una deuda con esa persona. ¿Mm? Si bien el tener una deuda, y cuando hablo de deuda no estoy hablando necesariamente del factor económico, sino de una deuda moral o puede ser una deuda emocional también, es algo mucho más complejo que un problema. Si bien se presenta como un simple problema, el problema no viene siendo no más que la punta del iceberg, y ya en la práctica clínica nosotros los terapeutas nos damos cuenta de que al profundizar en el problema, ¿no? Hay otras cuestiones y hay deudas que tienen que resolverse, y hasta que no se resuelven, ya sea con diferentes estrategias, pues es muy difícil resolver lo que se ve que es el problema. ¿Mm? Entonces, hay que diferenciar lo que es problema como una situación que requiere de una solución, de lo que es una deuda, y también hay que diferenciar problema de lo que es un hecho inminente que no tiene solución, porque no necesariamente depende de mí. Por ejemplo, la muerte de un familiar, la muerte de cualquier otra persona, es algo que no depende de nadie y que no tiene ninguna solución aparente. Entonces, la muerte de un conocido no se puede considerar un problema, es una muerte, es un fallecimiento. Y si bien eso sí puede traer en una fase de duelo otros tipos de problemas, son problemas que sí tienen solución y se pueden tratar. ¿Eh? Entonces, muchas veces cometemos el error de hablar de problemas y de achacarle todo y categorizar todo como problema, cuando hay cosas que pasan que tienen que pasar, yo lo quiera o no lo quiera, y que yo no tengo ningún tipo de control sobre eso. Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo un problema porque mi pareja decida hacer algo a título personal, algo que a ella le beneficia y que a mí no me afecta, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, realmente no es un problema. Podría ser un problema, pero es un problema interno para mí y conmigo. Pero mi pareja es una persona adulta que puede tomar decisiones por sí sola, y sobre todo, si la decisión no afecta a ninguna de las partes, pues entonces no hay ningún problema, es un tema de decisión. Entonces también es importante diferenciar lo que es un problema de una decisión de una persona en particular. Sigo dándole la bienvenida a Glosser Beltía y saludar también a Brenchi Damirón. Buenas noches, Brenchi. Creo que pueden agregarse al chat. Si le dan a iniciar en el Hangout, pueden agregarse al chat y así podemos dialogar. Y si no, donde mismo ustedes escribieron saludando, pues ahí pueden escribir, y cualquier pregunta o comentario, pues yo lo voy a leer aquí. Si es una pregunta la voy a contestar, si me la sé, claro. Y si no, pues si es una observación o comentario, pues escríbanla y yo la leo de parte de ustedes. Bien, pues vamos a continuar con el conversatorio sobre cuál es realmente el problema. ¿Cuántas veces nosotros nos dedicamos y nos pasamos el día o el tiempo hablando de que tenemos tantos problemas cuando, o mejor dicho, justificando en el otro o en otros mi problema? Y ese es otro elemento que es importante tenerlo en cuenta, y es que nosotros solemos ponerles nombres y apellidos a los problemas, y no solamente asociar el problema que yo pueda tener con una persona, sino hacer o visualizar a esa persona como el problema. Entonces, respondiendo a la última pregunta o a la pregunta central de este conversatorio, de cuál es realmente el problema, si nosotros podemos prestar atención y detectar realmente cuál es el problema que podemos tener con X persona, pues
no caeríamos en el error constante de categorizar a esa persona con la que tengo el problema, etiquetarla, eh, sacar una serie de ideas distorsionadas, de prejuicios, de categorías X o Y, sino que me centraría básicamente en cuál es la situación y sería muchísimo más rápido y muchísimo más fácil resolverla. Y puedo poner un ejemplo del día a día. O sea, imaginémonos que una pareja de casados, cuando llegan de trabajar juntos a la casa, ella entra, la mujer entra a la casa y ella muy ordenada y hacendosa, pues al quitarse el saco o alguna prenda de vestir, pues la coloca en el lugar donde va la ropa usada o sucia, ¿verdad? Para esperar al lavado. Y el hombre, por el contrario, lo que hace es que se quita alguna prenda, zapatos o camisa, lo que sea, y la deja tirada a donde sea. O sea, es una situación sumamente común y aunque parecería ser una situación sencilla o insignificante, es una de las cositas que más salen, por ejemplo, a la hora de ir a terapia. Una de las quejas tan sencillas que salen en la terapia es el tema de que el hombre es muy desordenado y ella es muy ordenada y ella quiere ver su casa bonita. Y bueno, si nosotros hacemos un análisis de cuál es realmente el problema, saludar, ¿sí? Saludar a Juan Navarro. Juan, saludos. Ya arrancamos hace unos minutitos, así que no te preocupes que esto va a quedar grabado en YouTube y lo que te perdiste al inicio pues lo vas a poder ver tan pronto terminemos. Seguía con el ejemplo de la pareja. Si la pareja puede centrar o ser objetivos y analizar cuál es realmente el problema, entonces no sucedería lo que usualmente sucede. Y es que la mujer tiende a culpar al hombre de ser un desordenado, lo etiqueta, inclusive dice y expresa una serie de situaciones o de calificativos hacia el hombre, y el hombre pues entonces al ver que es atacado pues se pone a la defensiva y devuelve con una serie también de calificativos hacia la mujer. Y la pareja usualmente suele desenfocarse de cuál es el problema y al centrarse en categorizar a cada uno por lo que es o por lo que no es, pues en vez de resolver el problema, crean uno nuevo. Entonces, generalmente en la práctica clínica, lo que tratamos es de enfocar a la pareja en que si ese es el mayor problema, o haciendo un análisis, detectamos que realmente el problema no es que él es desorden. O sea, si nosotros afirmáramos que porque una persona actúa en un momento determinado de una manera, esa persona es eso, pues, ¿qué les digo? O sea, se supone que el hombre entonces debería quitarse la prenda que deja tirada donde quiera, debería dejarla entonces en el trabajo, o quitársela en el carro, o en el centro comercial. Entonces, que lo haga en la casa. Ah, bueno, él es un desorden en la casa. Bueno, el tema no es si él es o no es un desorden. El tema es que hay un problema que es independiente a cómo es él y a cómo es ella, qué es lo que hay que resolver. Yo conozco otro ejemplo típico. Buenas noches, Saraidi Taveras. Ahora mismo voy a responder tu pregunta. Otro ejemplo típico de muchas quejas y de uso muy común que les parecerá a ustedes muy jocoso, pero es algo que nosotros vemos y escuchamos con mucha frecuencia en las charlas que siempre impartimos, es la queja con la tapa del toilet o del inodoro. No sé cómo le llamarán en otros países. Y es que el hombre suele hacer su necesidad fisiológica de orinar y al parecer hay una tendencia muy marcada
en dejar la tapa levantada o sea, no taparlo cuando termina, o no levantar toda la tapa al momento de hacerlo. Entonces, bueno, viene la queja constante de que este hombre es un insensible, de que es un sucio, de que no piensa en ella, de que ella tiene que hacer una limpieza al baño cada vez que va porque este señor esto y esto y esto y esto. Y como es natural, se arma la discusión porque entonces el hombre quizás no tiene cómo defenderse sobre esa situación, pero se defiende de otras maneras, sacando calificativos. Cuando analizamos cuál es realmente el problema en este ejemplo, el problema es tan simple como que hay una tapa que al momento de ser utilizada no se utiliza de la manera adecuada. Si nosotros aprendemos a detectar y a identificar el problema de manera objetiva, no tenemos que entrar, repito, en calificativos, en descalificativos, si cabe la palabra, con la persona que queremos o con una persona que, aunque no sea nuestra pareja, pues comparta con nosotros un momento de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Pues el problema es sencillo, el problema es que no cierra la tapa al terminar. Entonces, ¿qué hacemos? Me imagino que si hay alguna dama viendo este conversatorio y le ha pasado algo parecido, dirá, bueno, pues entonces hay que llevarlo a él a coger clases de cómo se utiliza un inodoro eh, de manera educada pensando en la mujer. Otros irían un poquito más al otro extremo y dirían, bueno, pues entonces vamos a construir un baño solo para él. Quizá un poquito más extremo aún. Si realmente el problema está en la tapa, pues lo primero es que hay que sentarse como pareja a hablar sobre la tapa. O sea, ¿qué es lo que pasa con la tapa? Que no puedes bajarla al momento de terminar. Entonces, ¿qué yo quiero como pareja lograr que tú hagas? Porque entiendo que eso que tú haces me afecta. A mí me gustaría que tú no lo hicieras. Ah, bueno, pero es que se me olvida, diría él, por ejemplo. Bueno, pues entonces hay algunos dispositivos que venden que se le pueden colocar a las tapas que hacen que se cierren automáticamente luego de uno terminar. Y es mucho menos costoso que hacer un baño nuevo. Hay parejas que han optado por comprar orinales para hombres y en el baño tener un orinal al lado de un inodoro y ella usa el inodoro y él usa el orinal para hacer pis. Entonces, es mucho más fácil buscar soluciones objetivas y duraderas a largo plazo, centrándome en el problema objetivo y no asignar ese problema a una persona. O sea, si nosotros aprendemos a ver el problema como un ente separado de la persona con la que yo estoy ligada al problema, es mucho más fácil yo resolverlo. Entonces, ¿cómo identifico el problema? En este caso, respondiéndole a Saraidi Taveras, bueno, primero despersonalizándolo. Y si la situación tiene que ver con otra persona, en vez de centrarme en la persona y buscar el problema en la persona, yo tengo que objetivamente diferenciar y decir, a ver, hay una situación que es lo que está haciendo que a mí me afecte y eso yo lo veo como un problema. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo a esta persona no la soporto porque desde que la escucho hablar, pues me molesta y siempre tengo problemas con esa persona. Entonces, a ver, eso no es un problema tan simple. ¿Por qué? Porque es algo que no depende de ti, es una situación que no depende de ti, que te afecta, estamos claros, sin embargo, es algo que tú no puedes cambiar. Entonces, tú lo que tienes que aprender en ese momento es a tolerar.
a esa persona. Si es que te toca tener un tiempo de calidad, un tiempo en tu vida con esa persona, pues la clave está en tolerar y saber que esa persona no va a cambiar porque tú lo digas. Porque un ser humano no cambia porque le digan que cambien, sino porque se convence de que tiene que cambiar. Entonces, realmente es un problema, no es un problema. Si hay una situación que sí afecta, que me afecta a mí directamente y que yo tengo que ver, entonces hablemos de la situación y cómo me molesta la situación y cómo podemos tú y yo resolver la situación sin yo tener que juzgarte a ti y sin tú tener que juzgarme a mí. Ahí está la clave. ¿Mm? Brenchi, preguntas, ¿consideras que el problema es relativo? Es decir, que puedes considerar la situación como un problema, pero quizás yo no lo considere como tal. Exactamente. El tema es que no es un problema. O sea, un problema generalmente es un asunto o una situación que es visible y que es medible. De hecho, en matemáticas, en cálculos, un problema no es más que una ecuación o un planteamiento numérico que tiene que tener solución. En el caso de los cálculos, ¿verdad? De la matemática, generalmente debe tener exactamente la misma solución. En el caso de situaciones de la vida cotidiana, pues un problema en la vida real, en la vida del ser humano, tiene más de una solución. El problema siempre va a ser objetivo. Las soluciones pueden ser más de una y sí pueden ser relativas. Pero cuando un problema lo vemos como, bueno, para mí es un problema, pero para ti no es, entonces hay otros asuntos de por medio y es que lo que yo veo como un problema puede ser algo muchísimo más profundo que no me va a poder ver el problema porque no existe o no depende de mí. ¿Mm? Entonces, si para ti hay algo que te molesta y para mí hay algo, eso que a ti te molesta no me molesta, pues obviamente es probable que más que ser un problema sea una situación que esté recordándote alguna situación X o una vivencia o esté, digámoslo así, despertando en ti algo que a ti nunca te ha gustado o que nunca te ha parecido bien y entonces para ti es un problema. El problema siempre va a ser objetivo. Claro, obviamente. Hay problemas que para mí, hay situaciones que pasan en mi día a día que para mí son un problema y que yo entiendo que debo buscarle solución y para otros no. Por ejemplo, para un pobre, el no tener comida y el tener que buscar dinero día a día es un problema. Pero para una persona que genera millones diariamente, que no tiene que estar pendiente a buscar dinero todos los días porque tiene una empresa y tiene las condiciones o tiene una familia adinerada, eso no es un problema. Ahora bien, que se junte una persona pobre con un rico, no hay ningún problema entre una persona pobre y una persona rica, que puedan unirse y compartir. No hay ningún problema. O sea, si yo soy la persona que no tiene el dinero y me reúno con la persona más millonaria del mundo, pues yo puedo sentarme como un ser humano con la misma dignidad que tiene esa persona. Entonces, para mí en lo personal no sería ningún problema. El problema sí sería en que él y yo tengamos una situación en la que haya que buscarle una solución. Entonces ahí sí hay un problema. O sea que, repito, o sea, nada que no dependa de ti no puede considerarse un problema porque si no depende de ti, tú no puedes buscar una solución y entonces no lo vas a resolver y por tanto no es un problema. ¿Mm? Claro, esa es mi visión y ese es mi punto de vista. O sea, no estoy diciendo con esto que es una verdad universal, pero de acuerdo a la experiencia que he tenido, he llegado a ese tipo de conclusiones y como conversatorio al fin, pues la idea es que todos, ojalá y todos los que están viendo este y participando de este conversatorio tengan también su punto de vista, lo cual enriquecería bastante. Si aparte de alguna pregunta tienen alguna observación o su punto de vista sobre el tema, pues Brenchi, Saraidi,
Glosser, Juan, pueden escribirla, pueden externarla, o si hay algún ejemplo de alguna situación que les ha pasado o alguien que han conocido, pues entonces también la pueden externalizar y yo la puedo compartir aquí para que quede en acta. ¿Mm? Es bueno hablar entonces, continuando con el conversatorio, y ya para entrar en la parte práctica de lidiar con el tema de los problemas. El primer elemento que yo pudiera agregar para resolver adecuadamente un problema es que para pensar en solucionar un problema hay que tener presente que la solución debe beneficiar a ambas partes. O sea, si mi problema es eh, con el Estado, porque yo entiendo que el Estado me carga de muchos impuestos, por ejemplo, y eso para mí es un problema, entonces yo como solución objetiva pudiera decir, bueno, pues entonces no me queda otro remedio que pagar los impuestos y tener una contabilidad lo más ordenada posible para que el gobierno no haga otros cálculos mal hechos. Y entonces yo estoy resolviendo el problema, me estoy beneficiando yo y estoy beneficiando a la otra parte. O sea, en el momento en que nosotros queremos resolver el problema afectando a la otra parte para yo imponer mi razón, no estoy resolviendo de manera objetiva un problema. La manera de solucionar los problemas es un tema de ensayo y error. ¿Mm? Entonces, yo puedo proponer y puedo practicar una solución X para un problema, pero quizás no me funcione. Entonces, tengo el derecho de retractarme como ser humano que soy imperfecto y probar otra solución. O sea, de la única manera en que nosotros podemos ser expertos en reconocer un problema de manera objetiva y solucionarlo es practicando, como todo en la vida, practicando. Y habrán soluciones en las que no acertaremos, pero habrán otras soluciones en las que sí. Y entonces nos vamos quedando con esas, vamos aprendiendo en el camino y cada día se nos hace mucho más fácil resolver conflictos y comenzamos a ver los conflictos del día a día como cosas sumamente pequeñas y sencillas. ¿Mm? Es como la persona que se queja porque sale a las 7 de la mañana para su trabajo en su vehículo y siempre se encuentra con un tremendo entaponamiento. Sí, claro que es un problema, pero si yo me acostumbro a estar antes de las 7 de la mañana en la avenida donde debo estar o de camino, al menos 5 o 10 minutos antes de las 7 de la mañana, pues es probable que ese entaponamiento no esté. O si yo busco otras vías para yo movilizarme en mi vehículo que puedan ser alternativas al entaponamiento, pues entonces estoy resolviendo un problema. Y en vez de estar gastando energía quejándome y maldiciendo a todo el que tengo al lado, enfrente o detrás, pues resuelvo ese problema y beneficio el tránsito porque hay un carro menos en el entaponamiento. ¿Mm? Y por otro lado, pues me beneficio yo porque llego más rápido y no tengo ese dolor de cabeza de saber que siempre me va a agarrar un entaponamiento. ¿Mm? Siempre es bueno analizar al momento de hablar de un problema si realmente eso que me está pasando es o no es un problema. Y si ese problema corresponde a un hecho en el presente o a algo que se ha estado acumulando. ¿Mm? O sea que hay que analizar. También tengo que tener en cuenta de cuáles cualidades o estrategias yo dispongo como ser humano para resolver ese problema. O sea, no todo el mundo puede resolver un problema de manera objetiva y sobre todo hay personas que si no saben cómo hacerlo, no lo van a hacer. Nadie da lo que no tiene. ¿Mm? Entonces, si yo sé que no tengo la capacidad para resolver de manera objetiva un problema, pues tengo que reconocerlo y de ser posible buscar la orientación de alguna persona que pueda tener más experiencia que yo en eso
para que me ayude a resolverlo, y ya en el camino yo voy aprendiendo a hacerlo por sí mismo. O sea que el tema de hacer esa introspección y ser honesto con nosotros mismos, de qué puedo hacer o no, hasta dónde son mis límites, pues también es importante tenerlo en cuenta a la hora de resolver un problema. El problema, mientras más subdivisiones pueda tener, mejor. O sea, mientras más yo pueda subdividir el problema en diferentes partes, mucho más fácil se me hace resolverlo, porque yo puedo buscar unas soluciones pequeñas para cada una de las partes, irme de lo particular a lo general y resolverlo con muchísimo más eficacia. O sea, que yo puedo de un problema hacer un análisis profundo y no solamente centrarme en el hecho, sino que hay previo al hecho y que hay como consecuencia del hecho. Y analizando las causas del hecho, yo comienzo a trabajar asumiendo la responsabilidad que me toca y ayudar a que ese problema se resuelva. Quien lucha día a día por resolver sus problemas de manera objetiva, generalmente resuelve un problema a la vez y ese problema no se repite. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. A una persona que resuelve objetivamente, una manera de medir cómo yo sé si resolví un problema de manera objetiva, es que ese problema generalmente no pasa de nuevo. Y si pasa, es probable que sea por algún descuido o alguna irresponsabilidad mía, aún siendo yo consciente de que pude haberlo resuelto. Es decir, que si tú en el día a día sientes que tus problemas, tú tratas de buscarle solución y lo que hacen es empeorar o se mantienen en el tiempo, pues entonces no estás utilizando las estrategias adecuadas para resolver el problema. Diariamente se nos van a presentar problemas nuevos, retos nuevos cada día. Y nosotros, uno de las cosas por las cuales estamos aquí en el mundo y tenemos este nivel de inteligencia y de raciocinio, es para lidiar con esos problemas y resolverlos, no para acumularlos. Si bien nosotros tenemos la capacidad de acumular problemas, no estamos diseñados para eso, porque llega un momento en que la copa se rebosa y llegamos al límite y explotamos. Entonces, o afectamos a otros o nos afectamos nosotros mismos. Y en el momento de aplicar una solución, yo tengo que medir la eficacia y el resultado de esa solución que apliqué a ese problema. O sea, yo tengo que medir a lo largo del tiempo si esa técnica o estrategia o esa solución que yo propuse para ese problema está dando resultados. Si no me da resultados, entonces quiere decir que debo buscar otra. Ojo, estoy diciendo que hay que buscar otras soluciones y que es válido buscar otras soluciones a los problemas que tenemos. No es que usted, bueno, mira, yo lo intenté y busqué soluciones y no pasó nada. Entonces yo tiro la toalla y desisto de resolver ese problema y se lo dejo a otro. No. Los problemas suyos son suyos y son su responsabilidad. Y evadirlos y justificar que no me funcionó la estrategia que utilicé es una falta de irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, una falta de responsabilidad, mejor dicho. Y lo que estoy haciendo es acomodándome a algo que a la larga se convierte en una bola de nieve y que me va a afectar muchísimo más. Y afectándome a mí, afectará a todo el que esté cerca de mí. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Me gustaría saber, chicos y chicas que están aquí como espectadores, si tienen alguna pregunta más o tienen algún comentario. La idea de este conversatorio era que conversáramos, como su nombre lo indica, que pudieran estar conectados vía cámara web o vía chat en línea para que cada quien expusiera su punto de vista. Pero no quise interrumpir el conversatorio por eso. O sea, yo entiendo que nuestro objetivo como proyecto es bien claro y nos hemos propuesto
hacer este conversatorio un día a la semana, al menos una hora a la semana, en un horario donde como adultos podamos conectarlo, aunque sea algunos 40, 50, una hora como máximo, y crecer. Y si bien este es el primero, si bien no se realizó de la manera esperada, digámoslo así, aún así no lo vamos a dejar de hacer. O sea, entendemos que para llegar a la meta donde queremos llegar tenemos que caminar y hay que comenzar a dar el primer paso y eso estamos haciendo. La idea es que a partir de los demás conversatorios, a medida que las personas se vayan enterando y las personas quieran participar online, pues yo hable menos y simplemente yo sirva como un ente moderador y también como un entrevistador, porque así como ustedes pueden aprender algo de lo aquí expuesto, pues a mí también, yo entiendo que yo también aprendería bastante de ustedes. No veo ninguna pregunta ni comentario nuevo. ¿Eh? Así que nada, yo creo que hemos concluido este conversatorio, primer conversatorio Hangout on Air, como dicen, ¿verdad? La gente de Google, aprovechando la simplicidad que da esta plataforma y los recursos que hay, que son totalmente gratuitos y que tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Pues entonces entendemos que al realizar este conversatorio hemos resuelto un problema menos. Tenemos ya un problema menos, porque para nosotros antes era un problema comenzar y ahora creo que a partir de 2 o 3 conversatorios, el problema va a ser no hacerlo, o sea, detenernos. Entonces, nada, agradecerle la participación a las personas que se unieron. Brenchi, gracias por tu participación, por la pregunta. Saraidi también, Glosser y Juan Navarro. La semana que viene, entonces vamos a lanzar el lunes, a más tardar, vamos a lanzar el tema que vamos a trabajar la semana que viene. Recordarles, por si no lo sabían o se les olvidaba, que vamos a tener a finales de este mes de marzo en República Dominicana, específicamente el jueves 27 de marzo, vamos a tener un taller denominado Estrategias aplicadas para la resolución de conflictos. Y lo que vimos hoy es el 1%, es la motivación a ese mismo taller. Un taller sumamente interesante con estrategias muy puntuales y medibles sobre todo para que si desean realizarlo pues puedan sacarle provecho desde el momento en que salen del taller. ¿Mm? Entonces les invito a todos, tanto a los que están presentes esta noche en el conversatorio como a los que están viendo esto grabado por YouTube, de que el jueves 27 en República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santo Domingo, vamos a tener un taller denominado Estrategias aplicadas para la resolución de conflictos. Los detalles pueden enterarse a través de nuestro fanpage en Facebook. Usted busca en Facebook y escribe psicologiadominicana.net y ahí se va a enterar no solamente del evento, sino de lo que diariamente nosotros tenemos para cada uno de ustedes, y cualquier retroalimentación o información pues pueden hacérnosla llegar. En el caso particular, mi Twitter es @sirsasuki, Sasuke se escribe, aunque se pronuncia Sasuki. Me pueden buscar en Twitter y así tener un contacto más permanente y directo. Gracias por participar y muy buenas noches. Chao.